Cambiar el pasado. ¿Les gustaría cambiar su pasado? Científicamente es imposible. Solo la ficción, las películas de viajeros del futuro y del pasado pueden acercarse a algo así, pero es mera fantasía. Ahora bien, nos quedamos muy sorprendidos cuando leemos en la prensa que en un laboratorio de Viena se ha logrado modificar un acontecimiento del pasado. Claro, estamos hablando de lo que sería física cuántica. Yo sé que el tema no es fácil, lo sé muy bien, pero también sé perfectamente que merece la pena aproximarse a él, porque quizá los mayores misterios de la historia y de la realidad están aquí. Aquí, por ejemplo, en esto. ¿Y qué es esto? Es una estructura molecular, la habrán visto miles de veces. ¿Qué nos quiere explicar? Estas humildes esferas son lo más pequeño de la realidad. Ustedes y yo estamos compuestos de estas partículas subatómicas que se agrupan en diferentes formas. Pero en el fondo, si las extraemos, es esto: una humilde esfera roja. ¿Qué están haciendo los científicos desde hace ya unos años? Experimentos. Y están comprobando, a través de la fuerza de los microscopios electrónicos, que estas partículas, este mundo que somos nosotros, aunque no seamos conscientes de ello, que esto está por millones y millones dentro de cada una de nuestras células, de nuestra sangre, se están comportando de una forma que parece pura magia. Aparecen en un sitio, desaparecen en otro, van de un lugar a otro y no pasan por en medio. Cosas que desafían a lo que es la realidad cotidiana de las cosas grandes. Si tradujésemos este plató, estos plasmas, nuestro cuerpo, si nos radiografiásemos, estaríamos llenos de estas partículas. ¿Qué ha pasado? Bueno, han descubierto lo que llaman ley del entrelazamiento. ¿Y eso qué es? Lo expresa muy bien quizá estas barritas que estamos viendo aquí, que todo está conectado. ¿Pero hasta qué punto? Hasta el punto de que si extraemos de esta molécula una esfera A, rojiza, como están viendo, y una esfera B, que tenemos a una distancia, pasará una cosa que me parece casi un milagro. Imagínense que emitimos cierta luz y variamos el color, la tonalidad de esta esfera roja y la convertimos en azul. Hemos hecho una modificación. Pues de inmediato, sin que transcurra ni un segundo, sin que haya tiempo, instantáneamente, y dando igual la distancia, la esfera B variará, se convertirá en lo mismo. Son como gemelas, están conectadas para la eternidad. Y da igual que esa esfera se vaya al otro lado del mundo, a Júpiter, a Plutón. Si la cambiamos directamente, ella responderá de la misma forma. Por lo tanto, los científicos están preguntándose si esto pasa en lo más pequeño. ¿Será que todo esté hiperconectado aunque no lo sepamos? ¿Será que nuestras moléculas tienen relación con otras y no lo sabemos? ¿Qué ha pasado? Que el último experimento, que parecía ciencia ficción, ya ha ocurrido. Se lo repito, bien, hace unos días. Resulta que han modificado algo en una de estas esferas y ha cambiado algo del pasado. La mutación se ha producido entre presente y pasado. Esto, claro, nos abre posibilidades increíbles. Nos abre el abanico de la ciencia ficción. ¿Y si en vez de moléculas podemos llegar a hacer todo esto con estructuras mucho más grandes? ¿Podremos viajar realmente al pasado, ese sueño eterno? Bueno, yo les digo que el tema no es fácil, pero tenemos dos invitados con los que vamos a aprender. Esta noticia, este titular, han logrado modificar el pasado, merece toda la atención. Vamos a ver si nos enseñan cosas interesantes. Esta propiedad del entrelazamiento cuántico, que se sabe que las partículas en muchas condiciones naturales, digámoslo así, nacen por parejas, o sea, nacen un fotón, pues nacen dos en realidad, y esos dos están como si fueran gemelos, están íntimamente comunicados, no se sabe mediante qué sistemas. Imaginemos que tenemos dos grupos de dos fotones, que son las partículas de luz, los fotones, y que están, el grupo A tiene dos partículas que están entrelazadas entre sí, y el grupo B tiene otras dos partículas que están entrelazadas entre sí. Ahora imaginemos que de estos dos grupos, una partícula de cada pareja se la damos a un señor que hipotéticamente se llama Víctor, que es el que siempre se utiliza en los experimentos. Víctor tiene una partícula de cada una de las dos parejas. Y las otras dos se las damos a Bob y a Alice, que son los nombres clásicos de los experimentos de física. Bien, si Víctor tiene una de cada una, él controla la situación. Lo que le haga a sus partículas inmediatamente va a estar reflejado en las de Bob y Alice. ¿Qué pasaría si Víctor a su vez entrelaza esas dos partículas? Eso es lo que han hecho exactamente. ¿Qué pasaría? Estaría obligando a las partículas de Bob y de Alice a entrelazarse a su vez. Pero ¿qué pasaría si Bob o Alice hubieran decidido destruir sus partículas y Víctor, después de ese momento, realizara su entrelazamiento?
obligaría a que esas partículas se entrelazaran, aunque hubieran dejado de existir. Dicho así, eso es una forma muy, muy sencilla de decir lo que han conseguido. Y esto se ha demostrado, es decir, todo esto de la física cuántica, que parece un poco mágico, inasible, incomprensible, en este caso, tú lo has publicado, se ha publicado en todo el mundo, se ha logrado, se había hablado mucho de esto, pero se ha logrado, digamos, de alguna forma, demostrar científicamente. Ha ocurrido el experimento. Claro, los propios autores del experimento, en el artículo que se publica en Nature Physics, en la revista especializada de física de Nature, dicen que es una cosa hard, muy dura. Se han quedado otra vez como sobrecogidos con lo que ha salido, ¿no? Sí, de hecho, esta propiedad estaba predicha desde el año 2001, pero no había sido posible realizar un experimento práctico que la pusiera sobre la mesa. Y es la primera vez que se hace. De la anatomía, de la biología, del cuerpo. ¿Qué puede pasar con todo esto? Porque todas estas partículas que vemos transformándose en un ser humano, ojo, es que somos nosotros, no podemos verlo solo también como algo ajeno. También están en nosotros, somos todo esto. Y da la impresión de que muchos científicos de este ámbito, que comentaba José Manuel Nieves, estos físicos cuánticos que han dado ese salto, muchos siguen dando saltos y acaban prácticamente hablando de cosas realmente misteriosas, como si todo estuviese entrelazado, como si todo, Francisco, tuviese que ver con todo, y eso abre unas posibilidades que yo creo que casi ni nos hemos imaginado. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que realmente, como se ha comentado antes, todos somos todo. Porque hay que partir del principio, que el universo, ¿cómo se forma el universo? El universo se forma de una gran explosión. ¿Y en una gran explosión qué ocurre? Pues que se expande toda una energía condensada que sale. Y entonces esa energía condensada pues va a ir poco a poco, primero de una manera, digamos, podríamos llamarla como campos cuánticos, estructuras que no tienen estructura realmente y que ni los propios físicos cuánticos saben lo que son, pero que luego después esos campos cuánticos de alguna forma, como se dice, captan partículas, van generando partículas y esas partículas se van generando, se van entrelazando y van dando lugar a las formas, poco a poco, formas más primarias que luego después se van haciendo. Entonces hay que tener en cuenta que todas esas partículas del principio están vinculadas, porque son lo mismo. Claro. Lo único que pasa es que se han ido dividiendo, se han ido dispersando y luego después se han ido agrupando. Pero eso se nos cuenta poco. Y nosotros somos eso, somos trocitos de eso. En algún momento, la materia que nos compone formó parte del corazón de una estrella que acabó explotando y que dio lugar a esos elementos que ahora mismo nos componen. Con lo cual, esa conexión cósmica a la que haces referencia, en teoría, podría darse perfectamente. Todas esas partículas que acabo de decir, pues van a determinar al final formar lo que es los genes, lo que es el ADN, que está formado por pequeñas moléculas de estas que están juntando. Entonces, esas moléculas resulta que llevan toda la información del universo y por lo tanto nosotros en la genética nuestra llevamos toda la memoria cósmica de todo lo que somos, la suma de la filogenia de las especies, Francisco, dentro de los genes. Que nosotros en nuestro ADN, en nuestro archivo más pequeño del que tanto se habla a nivel de la investigación genética, aunque no se cuenta habitualmente, ahí está toda la información primigenia del principio de las cosas. Todas. No solamente es la información genética de nuestros padres, nuestros abuelos, bajo el punto de vista humano, sino que llevamos también la información genética de lo que hemos sido como especies anteriormente en la evolución. Y esa información la llevamos dentro. En algún lugar nuestro está todo eso. Y se manifiesta de alguna forma durante el desarrollo embriológico. Cuando se desarrolla un embrión, durante los 3 primeros meses, pasa por fase de pez, pasa por fase de anfibio, hasta llegar a la fase de mamífero. Todo eso se da. Cuando vemos un feto, en cambios vemos que lo que hemos sido nosotros va pasando como por diferentes aspectos que nos recuerdan a eso. El cerebro hace lo mismo. Efectivamente. El cerebro son como varios cerebros, uno encerrado dentro del otro. Entonces él dice que realmente lo que pasa con el cerebro es que está conectado al universo. Y está conectado porque toda la información que nosotros recibimos a través de los sentidos, el cerebro, conforme la va asimilando por procesos de tipo bioquímico, esos procesos bioquímicos que se realizan dentro de la neurona generan una energía que es energía cuántica. Y esa energía cuántica, ese aprendizaje que estamos realizando, no solamente lo estamos realizando bajo el punto de vista biológico, sino que lo estamos proyectando hacia el universo. Y entonces en el universo está toda la información. Y entonces es curioso que ese planteamiento lo haga precisamente un físico cuántico
que llama la Íntimo atención, amigo de Stephen que Hawking, compara, que además, si uno lee la filosofía budista, por ejemplo, o hindú, pues resulta que ellos hablan de un archivo acásico. El archivo acásico, que es donde estaría todo. todo. De todo el absolutamente tiempo. todo. Y ahí no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni nada. Quiere decir esto, doctor, esto es muy interesante. Que